Ageo, el profeta del templo. Es nuestro estudio número 29. Vamos a buscar en Ageo 1, versículo 14. La palabra del Señor dice así: Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadad, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Como ocurre con casi todos los profetas menores, es poco lo que se sabe acerca de Ageo. Su nombre significa fiesta. Y va muy bien ese nombre con la alegría que produce el hecho de que el cautiverio haya terminado y que el templo se haya empezado a reconstruir. Ageo, juntamente con Zacarías, formaría parte de los que regresaron de Babilonia bajo el mando de Zorobabel, según Esdras 5:1. Es muy posible que Ageo haya nacido durante el cautiverio, que como sabemos duró unos 70 años. Algunos, sin embargo, sostienen que Ageo pudiera haber sido un niño cuando Jerusalén fue destruida, y en ese sentido, entonces él recordaba cómo era el templo de Salomón. Para el tiempo en que interviene en el escenario post-exílico, ya sería entonces un octogenario, según Esdras 5:1 y 2 y Esdras 6:14. Empezó a predicar en el primer día del sexto mes del segundo año de Darío I, rey de Persia, según Ageo 1:1, y esto lo ubica entonces en el año 520 antes de Cristo. Sus 4 profecías entonces las pronunció muy posiblemente de forma oral en ese mismo año. Como hemos dicho antes, es importante que nos demos cuenta la relación estrecha entre los libros proféticos y los libros históricos, pues estos últimos nos dan toda la referencia relativa a la actividad profética de cada uno de los voceros de Dios. Esdras y Nehemías, por ejemplo, deben ser vistos al mismo tiempo que leemos los libros de Ageo, Zacarías y Malaquías, pues estos 3 profetas desarrollaron su actividad en el periodo post-exílico, aunque debemos destacar que Malaquías aparece unos 100 años después de Ageo y Zacarías. Veamos a este profeta actuando. Primero, la reprensión profética en el mensaje de Ageo. Al profeta Ageo le tocó predicar en un ambiente hostil hacia la reconstrucción del templo. Tiene que enfrentar la oposición de quienes estaban reacios a que esta obra se llevara a cabo y a una población que ponía más interés en la apariencia física del templo que en el templo mismo. Los que vivieron antes del cautiverio y vieron el primer templo, criticaban la obra con el único propósito de desanimar a quienes trabajaban en la obra. En este grupo se encontraban los samaritanos, que no cesaban de poner obstáculos, según Esdras capítulo 4, versículo 5 y versículo 24. Después de un periodo de casi 2 décadas de estar detenida la reconstrucción del templo por la insistencia de gente sin visión espiritual, es que entonces hace su entrada el profeta Ageo, trayendo un mensaje de advertencia a los habitantes de Jerusalén. El profeta Ageo reprende al pueblo por el descuido en la reconstrucción del templo. El templo naturalmente se encontraba en ruinas, mientras los habitantes de Jerusalén se dedicaban al remozamiento de sus propias casas, dice la Escritura. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas?
y esta casa está desierta. Ageo 1, versículos 2 al 4. El profeta se dirige al gobernador civil Zorobabel y al sacerdote Josué, que habían sido comisionados por el imperio babilónico para estos trabajos de reconstrucción del templo. Pero el mensaje está dirigido al pueblo en sentido general, que no mostraba ningún interés porque la casa de Dios fuera restaurada. Mientras sí se mostraban muy entusiasmados en la reedificación de sus propias casas. Ponían como excusa que no se habían cumplido aún los 70 años que habían dicho los profetas anteriores. Pero era claro que el tiempo del cautiverio había terminado. Y tal como habían profetizado los siervos de Dios, los 70 años profetizados para el exilio se habían cumplido. Y el hecho de que estuvieran en Jerusalén con órdenes de reconstruir el templo era evidencia suficiente de que Dios había cumplido su palabra. Esta gente no quería poner a Dios en primer lugar. Sus prioridades eran otras muy diferentes. Por este motivo Dios les llama a darse cuenta de los resultados que esto había traído a sus vidas. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Ageo 1, 5 al 6. Ellos han hecho lo contrario de lo que manda el Señor Jesús en su famoso Sermón del Monte. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateos 6:33. Dios les dice que de nada les sirven sus logros personales, pues Él hará que se desvanezcan y que las calamidades por las que ellos están pasando no son casuales, sino que éstas han sido provocadas por Él mismo, pues les quiere hacer ver su error. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Ageo 1, 9 al 11. Ellos necesitaban entender que la razón de estar en este mundo para ellos como pueblo de Dios es para cumplir los propósitos de Dios en sus vidas. Y queridos hermanos y amigos, eso sigue siendo igual para nosotros en el día de hoy. La demanda del Señor es la misma. Como hijos de Dios tenemos una misión que cumplir. Nuestras expectativas no son como las expectativas del mundo. No estamos aquí para ser exitosos, aunque eso lo podamos lograr, sino para mostrar con nuestras vidas nuestra fidelidad al Señor en el compromiso que tenemos en su obra. Tanto colocándonos nosotros mismos como dispuestos a trabajar por su causa, como dando con generosidad de todo lo que tenemos para que el reino del Señor sea dado a conocer. Por fin, la respuesta a la reprensión del profeta tiene su efecto positivo, tanto de parte de los líderes como del pueblo en general, los cuales entonces se levantaron para seguir con la obra de reconstrucción. Ageo 1, versículos 12 al 15. Veamos la segunda parte. La expectativa profética en el mensaje de Ageo. El profeta Ageo tiene que enfrentar un nuevo problema. Sucede que los ancianos, que habían visto la gloria del primer templo, el templo de Salomón,
desanimaban a los que trabajaban, diciendo que este nuevo templo no era ni la sombra del primero. No tenía este templo todo el lujo que tenía el templo anterior. Esdras 3:12. Ellos estaban perdiendo de vista los verdaderos motivos de Dios al mandar a construir un templo, que era el hecho de que cada uno mostrara a través de ese lugar su compromiso con Dios. Pues en fin de cuentas no es posible que se pueda contener a Dios en ningún templo. El mensaje del apóstol Pablo en Atenas es elocuente en este sentido. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Sigue diciendo el apóstol Pablo, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17, 24 al 30. Ellos necesitaban entender que lo más importante era que Dios estuviese entre ellos por medio de su Espíritu, no el templo en sí. El profeta Ageo establece, sin embargo, un gran desafío, diciendo que la gloria de este templo será superior a la gloria que tuvo el primer templo. Fíjese cómo dice. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ageo 2, 6 al 9. Aun cuando ellos no alcanzasen a entender estas palabras, pues era inverosímil que este templo tan insignificante frente al de Salomón llegara a ser superior. Pero era muy cierto que la gloria del nuevo templo sería mayor que la del templo de Salomón. ¿Por qué? Porque Jesucristo, el deseado de todas las naciones, estaría en persona en este templo. Ageo 2:7. Recordamos el día memorable en el que nuestro Señor Jesucristo, enojado, volcó las mesas de los que comerciaban en el templo, como nos dice la Escritura. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mateo 21, versículos 12 y 13. Finalmente, las bendiciones proféticas en el mensaje de Ageo. El desánimo que se advierte en los ciudadanos de Jerusalén era debido en cierta forma al hecho de que, pese a que ahora habían empezado a comportarse como Dios quería, las cosas no mejoraban tan rápido como ellos querían.
La razón de todo esto se les explica en la segunda intervención del profeta. No podían esperar resultados tan rápido aquellos que por mucho tiempo habían descuidado las cosas santas. Entonces aparece el profeta con el tercer discurso y les habla de las bendiciones futuras, traducida en mejores cosechas, pero que vendrían sucediéndose de manera paulatina a medida que ellos restablecieran su fidelidad a Dios. Ageo capítulo 2 versículos 11 al 14. Así que Dios les aconseja por boca del profeta lo importante de ser delicados en la forma en que tratan lo concerniente a la vida espiritual y su relación con Él. Dice la Escritura: ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Ageo 2:5. Entonces los resultados vendrán a su tiempo y serán abundantes cuando se manifiesten. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Ageo 2:19. Entonces ellos debían esperar, y esperar confiadamente en Dios. En un cuarto y último discurso que tiene la particularidad de ser un discurso personal, Ageo destaca el reconocimiento de parte de Dios a Zorobabel como representante del gobierno teocrático. Este respaldo divino, en medio de tantos sátrapas persas que querían detener la obra del templo, proporcionó a Zorobabel la fuerza de ánimo que necesitaba para ejercer sus funciones como regente en esta gran tarea que se le había encomendado. Se le recuerda a Zorobabel que él representa el trono de David. En este sentido, entonces, él es un tipo de Cristo. Y es impresionante cómo su nombre aparece en la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1 junto al nombre del rey David. Cuando el Señor haga temblar los reinos del mundo, no importando qué tan sofisticados sean sus implementos para la guerra, Jesucristo, quien es el gobernante eterno, será el que estará puesto como anillo de sellar, según Ageo 2:23. Este anillo que menciono aquí se refiere al que usaba antiguamente el rey para firmar sus decretos y edictos, el cual se ponía sobre un lacre caliente y se dejaba así la huella del anillo real, lo cual autentificaba cualquier documento. Fíjese todo lo relativo a esta grandeza futura pronunciada en favor de Zorobabel. En realidad se refiere al Señor Jesucristo, quien gobernará literalmente todas las naciones en el milenio. Él será el gobernante universal por encima de todos los gobiernos de la tierra, cuando venga en su gloria, cuando se acabe el gobierno del hombre sobre la faz de la tierra. Que Dios le bendiga.